Amigos, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Como siempre, mandarles saludos a todos y a todos les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Hoy domingo de video, no fue de live porque aquí en los comentarios me van a poner qué día les gustaría que diera live. Si no veo así qué días me ponen, me habían puesto que martes, podemos acomodarlo el martes en la tarde noche. ¿Ustedes qué opinan? Si no, lo regresamos para el siguiente domingo a las 2 de la tarde. O también en el día que ustedes quieran, ¿no? En este video sí es la comparación porque Uber mandó un comunicado que es el cual está estipulando que Uber ha aumentado las tarifas un 13% y ha reducido un 4.5% la tasa de servicio. ¿Será cierto o no será cierto? Ahorita lo vamos a revisar. Para comparar, voy a tener aquí Uber y Didi, nada más para comparar, porque recuerden que Didi ya había subido las tarifas y con eso compararemos Uber para ver si están igual, qué ha pasado, porque ven que el video anterior, pues sí, Didi pagaba muchísimo mejor la tarifa y Uber estaba un poco baja, pero ahorita lo vamos a checar. Muchos en los comentarios del reel me habían dicho que no había subido, que no, ahorita lo vamos a revisar y muchos que sí. Entonces vamos a revisar el por qué, ¿no? El 4.5% del 25% que está diciendo nos queda como en un 23.8% la tasa de servicio. Nada más como teoría, como ejemplo, ¿no? Pero pasemos de lleno. Por acá va a estar la aplicación de Uber. Voy a hacer por acá para que la vean. Y por acá la aplicación de Didi. Los dos viajes, recuerden, estas aplicaciones que están apareciendo aquí son mías de mi celular. En sí está aquí mi celular, el cual está ahorita, o sea, los minutos de distancia, todo, etcétera, o sea, todo igual, ¿no? Antara, puse el destino Antara, aeropuerto y Antara, aeropuerto, igual en las dos, ¿no? Pero vamos a checar. De primera instancia, lo que podemos checar es que Uber me está cobrando más. Bueno, aquí para empezar, lo estoy comparando con UberX. Recuerden que Uber tiene más categorías, pero no los voy a comparar, ya que solamente se podría comparar con el Express de Didi, ¿ok? Pero UberX me está cobrando 519.97 pesos y Didi me está cobrando 429.48. Desde aquí yo puedo deducir, o sea, sin hacer tantos análisis así rápidos, yo ver aquí, Uber me tendría que pagar a mí mejor, ya que me están cobrando muchísimo más dinero a mí como usuario y a ustedes pues, les queda un porcentaje muchísimo mayor. En teoría, o sea, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Y Didi, pues al revés. Didi tiene un 15% de tasa de servicio, o ellos lo conocen como cuota de solicitud. Y Uber, recuerden, ahorita tiene un 23.8% de lo que se está calculando, ¿no? Pero vamos a checar primero las tarifas de Uber. Por aquí voy a abrir las tarifas de Uber. Y Uber me está diciendo, y aquí paréntesis, usuarios, recuerden que esta tarifa no es la final, puede ser muchísimo mayor por el tiempo o distancia y puede también ser muchísimo menor, también eso sí. Y la tarifa base anda en 6.60, tarifa mínima 33.50. Creo que la tarifa mínima subió, creo, comparándolo con el otro video, creo que sube, pero ahorita lo vamos a checar. Por minuto 2.10, por kilómetro 4 y recargos estimados 19.82, ¿no? Y aquí te está diciendo que a la espera de 2 minutos hasta 3.32 por minutos según la demanda. Por ahí me mandaron bueno, subieron ahí al grupo de que un viaje Comfort que ahora es hasta 5 minutos y los de Uber le dijeron que, bueno, que ya es a 5 minutos. Te mintieron, amigo. No son 5 minutos, son 2 minutos. Y si quieres, en un reel lo subo para que vean que Comfort, de todos modos, son 2 minutos máximo lo que puedes esperar y de ahí te tienen que ya empezar a pagar, ¿ok? Pero eso de que el Comfort 5 minutos, no es cierto. Eso sí es súper mentira. Y viene directamente en la aplicación para que lo chequemos. Entonces, sí, ahí sí, quéjate porque 2 minutos no son. No, perdón, son 2 minutos y no 5. Pero aquí podemos checar. Ahora voy a pasar a las de Didi. Me paso por acá, Didi está diciendo tarifa fija, total, cuota de solicitud, son los 34 pesos, sumo todo esto, pues son 429, ¿no? Por acá bajo a las tarifas, deja que se abra, no se abre, se tarda y ya se abrió. Por aquí ya vamos a empezar las comparaciones. Ahí Didi me está diciendo que la tarifa mínima es de 30 pesos, comparando la tarifa mínima con Uber de 33.50, aquí ya viene algo raro, también con Didi y algo bueno tal vez con Uber. ¿Por qué? Porque sabemos que Didi aumentó su tarifa un 10% y si aumentó su tarifa un 10%, pues Didi
tiene la tarifa más alta ahorita del mercado y su tarifa mínima es de 30 pesos. De lo cual, tarifa mínima de Uber es de 33.50. Entonces, no está tan alejado la realidad de que sí aumentaron tarifas. Vamos a seguir checando. Tarifa base, aquí Uber me está diciendo que es de 6.60 y Didi de 3. Pero, ¿por qué es tan baja la de Didi? Porque Didi mete otros desgloses para la tarifa base, como el tiempo por minuto, el kilómetro, el minuto, cargos adicionales por distancia, etcétera. Si todo eso lo sumo, anda en promedio el 6.60 de Uber. Bueno, un poquito más bajo, anda en el 6 más o menos, pero son parejas. Entonces, esto quiere decir que ya las tarifas están coordinadamente casi iguales. Luego viene por kilómetro, dependiendo del intervalo igual, ¿no? Aquí por kilómetro nos están dando 4. Y aquí en Didi, intervalos normales de 2.97. En la noche de 3.21. Y o sea, de 12 a 6 de la mañana, 3.21 igual. Si vemos aquí por kilómetro, Uber tiene mejor tarifa por kilómetro. Entonces, esto quiere decir que Uber sí ha aumentado o ha mejorado ya sus tarifas también por kilómetro. O Didi aumentó sus tarifas solamente un ratito y ya las bajó. Es lo que no estoy entendiendo de Didi, porque comparamos Didi en el video pasado y la verdad tenía tarifas más altas. O, como les dije, Uber ya aumentó las tarifas. Aquí lo que estamos viendo también es que los recargos estimados, bueno, ya que son los adicionales, etcétera, está casi todo parejo. O sea, si ustedes pueden ver, es casi lo mismo. Entonces, que la deducción que se puede dar es que Uber y Didi ya están parejos en tarifas. Entonces ya no hay como que un Didi es muchísimo mejor en tarifas que Uber, sino que Uber ya también pudo, no sé, emparejar las tarifas de Didi. Lo estamos viendo aquí. Para que vean el ejemplo, voy a hacer rápido otro. Voy a quitar ahorita las apps de aquí. Espérenme. Y lo voy a hacer rápido. Ya les voy a poner, recorté esto para que no vean ahí las direcciones y todo, pero pues ya, miren, aquí está Uber y aquí está Didi. La misma, lo estamos pidiendo del Parque Vía Vallejo, por ahí los que conocen, hacia Oasis Coyoacán, igual una plaza, para ahí los que conocen. Uber ahorita ya me está marcando lo que es en X 269.94 y Didi 310.74. Vamos a checar, o sea, le digo ahorita con Uber y ahorita seleccionamos Didi. Pero vamos a checar sus tarifas. Igual, Uber me sigue marcando tarifa base 6.60, 33.50, por minuto 2.10, por kilómetro 4 y recargos estimados 20.94. Ahora nos vamos con Didi. Aquí me está diciendo pues 274. Esto es, pero lo que nos importa son las tarifas, o sea, el desglose de las tarifas. Aquí Didi me está diciendo tarifa mínima 30, tarifa base 3, por kilómetro todo sigue igual. Igual, o sea, parejito. Entonces, ahí viene lo raro, ¿no? Ahí viene lo raro y discutible, lo que se puede decir que las dos apps, Uber tiene la misma tarifa que Didi. O sea, ya no hay ninguna diferencia abismal. Recuerden que Didi se supone que había aumentado el 10%. Y si sí la aumentó, porque sí lo vimos que sí la había aumentado, entonces Uber también aumentó sus tarifas para que estén tan parejas. Ya que los viajes sean bien pagados, mal pagados, aquí viene la diferencia de que Uber tiene tasa de servicio variable y Didi la tiene fija del 15% y la tasa de Uber es variable. Entonces, eso es lo que puede radicar en muchísimo estar revisando cuál viaje es muchísimo mejor. Pero así como las promociones del Buen Fin, en algunos lados es más barato, en algunos lados más caro, etcétera. Simplemente es de escoger y la mejor decisión. Como les he dicho, las dos apps son muy buenas para trabajar. Entonces ya solo queda la decisión en cuál gustas tú trabajar y aprovechar el máximo de sus promociones. Por lo que revisamos, entonces es real. Uber sí aumentó un 13%, no lo sé, lo estamos checando y yo creo que aumentó un 10%, ya que está parejo con lo que había aumentado Didi. ¿Redujo la tasa de servicio? Tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo checo hasta el día lunes y hoy es domingo para revisar una semana completa. Y recuerden que esto llegó apenas, pero no se preocupen, los voy a mantener informados de la tasa de servicio. ¿Ustedes qué opinan? Pongan aquí en los comentarios también si sí han visto el aumento de las tarifas, han visto mejores ganancias, etcétera. Coméntenlo aquí para checar y si no, hacer voz para ver si nos están diciendo que va a aumentar un 13 o ya aumentó, que sí se cumpla, que sea un regalo, que nos envíe
el bendito Uber. Así que Uber, te mandamos nuestra carta, sí, pidiéndote el aumento de estas tarifas. Por lo que vimos ahorita en las comparaciones, creo que sí aumentó. Pues amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita porque ven que ahora sí estamos súper activos en el canal, subiendo reels casi diario, subiendo videos 3 veces a la semana, 4, ya viene el live entre semanas, si no lo pasamos al domingo, pero está perfecto. Por ahí el ganador lo voy a dar en un reel, el ganador de los 100 pesos de que me pusieran en el video pasado en el comentario de qué es un viaje fantasma. Si les pongo participando es porque están participando y de esos escogeré uno para mandarle 100 pesucos y que se los gaste en lo que quiera. Familia, dulces, cigarros, avión, viajes, no sé, lo que quieran gastar esos 100 pesitos. Pues son dinámicas así rápido. Cada semana voy a hacer dinámicas igual así para que pongan en los comentarios ciertas cosas y escogeré un ganador. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en otro video. Recuerden, las mentorías siguen en el canal. Me despido. Excelente domingo. Adiós.